feliz, hermano? Hey. Ya cuando me llaman predicador todavía es como más nervioso. Pero Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, amén. Por habernos dado la oportunidad de estar en su casa para adorar su nombre, ya le hemos cantado y ahora nos toca escuchar el consejo de la palabra de Dios, el cual se me ha pedido a mí que se haga encargado en esta tarde, amén. Sin antes no olvidar recordarles que este viernes tenemos un evento, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuál es? Una vigilia, una poderosa vigilia, como diría alguien. Y como ya sabemos también, al final de cada mes también tenemos un evento muy importante en el cual recordamos la muerte, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? La Santa Cena, amén. Así que tenga en cuenta eso y si puede estar, haga el esfuerzo, amén, porque el que más se beneficia de estar en la casa de Dios, ¿quién es? Yo. Nosotros, amén, estar juntamente con nuestro Dios. Y así le voy a pedir que vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay alguien nuevo en medio de nosotros, la cual la casa de Dios también puede ser su casa, amén. Saludamos también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en especial a mi esposa, quien nos está siguiendo a través de una red social en este día, que le toca trabajar más tarde, amén. Un saludo muy especial para ella. Y ahora sí, en Hechos, vamos a tomar el capítulo 6. Y en el capítulo 6 de Hechos vamos a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el 15. Ya todos lo tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios la leemos conforme está escrita para honra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nos dice de la siguiente manera: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero se dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Y así venimos en palabras de oración. Gracias hoy te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Padre, de venir delante de ti. Ya te hemos cantado, Señor, y agradecemos el hecho de que hayas dado oídos a nuestros cantos, Señor, que puedan haber llegado a lo más alto de tu trono. En esta hora nos encomendamos a tu palabra, Señor, y a tu Santo Espíritu, que nos guíe a través de ella. Y que abramos, Señor, no solamente nuestro oído, sino también nuestro corazón, para ser diferentes, Señor, para que tu palabra nos ayude a cambiar cada día. Todo lo que nosotros hacemos en este lugar y en este momento es con el único propósito de alabar y adorar tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amén. Cuando escuchamos la palabra diácono, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra cabeza, a nuestra mente? Hoy en día, cuando escuchamos la palabra diácono, nosotros pensamos en un líder, en alguien que tiene un cargo en una iglesia, alguien que es parte del cuerpo del liderazgo, por así decirlo. Pero sabe que los diáconos
fueron escogidos para una acción en particular. Cuando se escogieron los diáconos, ¿para qué fue que se escogieron? Para asistir. Y no solo asistían a la viuda, sino que también se encargaban de repartir la comida a toda la multitud que llegaba. Los apóstoles, porque ellos ya no podían hacer esa parte, decidieron escoger diáconos. Y adivinen quién fue el primero de ellos, quién fue el primer diácono escogido. Esteban. Y de él vamos a estar hablando en el tarde. Conocemos a Pedro nosotros en el libro de Hechos, empieza hablándonos de Pedro, ¿verdad? Después pasamos al apóstol Pablo. De Pedro, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que era un buen predicador de la palabra de Dios. De Pablo, que era un evangelista, alguien que iba y llevaba el evangelio más allá. Pero entre Pedro y Pablo encontramos a este personaje llamado Esteban. Y de él, ¿qué podría decir alguien si pensamos en Esteban? ¿Qué podríamos decir de él? Cuando usted piensa en Esteban, ¿en quién piensa? Sabe que cuando se piensa en Esteban, se piensa en un buen cristiano. Él era un buen cristiano. Esa es la definición de él, o lo que mejor describe a Esteban es eso. No era ni un gran predicador, aunque después veremos que sí lo hizo, pero no era conocido por eso, ni por haber sido un evangelista, ni por haber tenido una buena voz, ni saber tocar muchos instrumentos, sino ¿por qué? Porque era un buen cristiano. No solo era una buena persona en medio de este mundo, sino un buen seguidor de Jesús. Y fue seleccionado en el versículo 1 del capítulo que tomamos. Estaremos viendo cómo fue que lo seleccionaron. Capítulo 6 de Hechos nos dice, mire, en el versículo 1, en aquellos días, conforme o como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿De qué? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, no van a ser cualquiera, ¿verdad? Y ahí el primero que encuentren, sino dijeron, de en medio de ustedes, a la multitud les dijo: vayan y ustedes mismos encuentren a 7 de ustedes que tengan un buen testimonio. ¿Qué más? No van a hacer que solo tengan un buen testimonio, sino tráiganme a 7 de ustedes que tengan o sean llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Que sean sabios, que a la hora de tomar decisiones o hagan elecciones, sean personas que ustedes sepan que actúan sabiamente. Y así fue. Ellos fueron y trajeron 7 de ellos mismos, de la multitud. Y entonces a ellos les encargarían, mire, este trabajo. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Y qué les pareció a la multitud esa idea que les dieron los apóstoles a ellos? Les pareció bien, ¿verdad? Les agradó. Entonces, ¿qué hicieron? Eligieron a Esteban. Y estas eran las características. Lo que ellos les habían pedido era lo que todos los demás veían en Esteban, ¿o no? Ellos recordaron muy bien, los apóstoles nos han pedido estas características de esta persona. ¿A quién vamos a ir a buscar? Y pensaron todos, ¿en quién? Esteban. ¿Saben qué? Todo lo que ellos nos dijeron que buscáramos entre nosotros, lo tiene ¿quién? Esteban. Fueron con él, ¿verdad? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Quién más? Felipe, quien era amigo de Esteban. Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos nos dice que se multiplicaba, ¿no? Pero saben, nosotros quizás no habíamos prestado atención, pensábamos que habían sido los apóstoles quienes habían ido, ¿no? Y a escogerlo.
Pero mire usted la grandeza del testimonio de ellos que no. Si yo le dijera a ustedes, vaya y búsquenme a 7 de ustedes que sepan que tienen buen testimonio, que están llenos del Espíritu Santo, de todo esto, piensen en alguien ustedes. Tienen a uno en mente, a 2, alguien dirá, me cuesta encontrar uno, diría alguien, y me están pidiendo 7. Pero ellos no, ellos dijeron, oh, está Esteban, está Felipe, y están los otros 5. Hay 7 y quizás habían más todavía. En medio de esa multitud ellos fueron y los escogieron. Y entonces, mire, en cuanto al carácter de Esteban, nos dice el capítulo 6:8, que era eso, mire. Era una persona llena de gracia. ¿Cuántas veces usted ha encontrado una persona llena de gracia? Alguien que no es solo agraciado físicamente, ¿verdad? Porque agraciado físicamente hay bastante, ¿no? Que son guapos, bonitos, pero no. Él era una persona llena de gracia. Porque de desgraciado está lleno el mundo, ¿o no? Porque eso es lo primero que dice, ¿no? Y usted sí sabe que la palabra desgraciado significa eso. Alguien que es falto de gracia. Si usted encuentra a alguien irrespetuoso, maleducado, lleno de maldad, ese es un desgraciado. Alguien que trata mal a las demás personas, que no se porta bien. Cuando usted escucha esa palabra desgraciado, está refiriendo a eso. Alguien falto de gracia. Pero Esteban era todo lo contrario a eso, ¿o no? Y no solo eso, sino que estaba lleno de poder, decía. ¿Y qué más? Hacía grandes prodigios y señales. Este era el carácter de Esteban. Cuando se nos habla de una persona llena de fe, en este pasaje se está refiriendo a alguien lleno de gracia. ¿Y cuánta gracia nosotros tenemos? O necesitamos, mejor dicho. Necesitamos mucha gracia, ¿verdad? ¿Y de dónde viene la gracia a la cual nosotros necesitamos, o la que se refiere aquí de Esteban? Esa viene de Dios, amén. Nosotros necesitamos esa gracia en nuestra vida, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros expresamos gracia? Se nos dice que de lo que por gracia se nos ha sido dado, que eso dice que hay que dar, amén. Pero ¿qué tanto nosotros le damos a este mundo? ¿Qué tanta gracia de la que ya se nos ha sido dada? Porque, ¿sabe? A nosotros se nos ha sido dada un montón de gracia, ¿o no? Pero ¿cuánta es la que nosotros damos o expresamos alrededor de los que están ahí? Vamos a tener que expresar gracia en nuestro trabajo, en nuestra familia, en medio de aquellos que no conocen de Jesús. Porque, ¿sabe? Eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y el resto. Que nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, amén. Y Esteban era una persona llena de eso. Todos lo podían ver. Y sabe, para tener eso, tenemos que ser una persona, hay una palabra que es consagrado. Consagrado, que se refiere a esto, también tiene que ver con la gracia, ¿no? Esteban era una persona consagrada a Dios, apartado. En cuanto al vino, porque sabe, nosotros pensamos que solo en la iglesia de los tiempos de ahora, algunos cristianos son dados al vino, a la cerveza, ¿no? Pero antes también había ese problema. En Efesios, ¿qué es lo que se le dice a la iglesia? Efesios 5:18, acompáñenme. En lugar de que se anden emborrachando, les dice, con licor o con lo que sea, mejor emborráchense. ¿De qué les dice? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, dice, sino antes bien se llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esteban era una persona que tenía gracia, que estaba lleno de gracia, que estaba consagrado y ¿qué más? Dice que estaba lleno del Espíritu. ¿Y sabe por qué podían ver eso las personas que veían a Esteban y podían decir está lleno del Espíritu? Porque a veces nosotros llegamos a decir que una persona está llena del Espíritu solo porque le vemos danzar o hablar en lenguas. Eso es lo que nosotros pensamos, pero Esteban no hacía nada de eso. ¿No? ¿Sabe por qué decían ellos que estaba lleno del Espíritu Santo? Porque a Esteban lo controlaba el Espíritu Santo. Él se dejaba controlar todos los días por el Espíritu Santo. ¿O no es así? Alguna vez yo les he hablado acerca de los dones espirituales.
y que no tienen nada que ver con ser espiritual. El don es un regalo de Dios para su vida y después usted decide si ser una persona espiritual o no. ¿O no es así? ¿A cuántas personas usted ha conocido que tienen un don espiritual pero que no son personas espirituales, que no se dejan controlar por el Espíritu Santo? Porque el don es un regalo. Sea usted cristiano o no lo sea, ese don va a permanecer con usted. Claro que si no es cristiano, usted no va a querer andar usando un don del Espíritu Santo en el mundo. No, pero eso es un regalo que se le da. Después nosotros decidimos si nos dejamos controlar por el Espíritu Santo. Porque yo algunas veces bromeando, son de broma, o quizás en serio también he dicho que a veces con algunos dones también viene un mal carácter adherido. Yo digo, yo a veces me pregunto, ¿será que viene con eso? Porque sabe, muchas veces nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos controle. ¿Y cómo se da cuenta de eso usted? Por el mal carácter que tenemos. Porque no dejamos que nos controle. No decimos, yo soy así, yo soy de mecha corta, a mí no me anden buscando porque me van a encontrar, yo aquí estoy, yo soy cristiano pero mi machete no lo es. Cosas así son las que los cristianos dicen, ¿no? Y entonces usted cree que nosotros estamos siendo controlados por el Espíritu Santo cuando estamos así. No, la gente, imagínese si le preguntaran a su vecino, al compañero de trabajo suyo, mira, y fulano de tal, tú podrías llegar a decir que él es una persona llena del Espíritu Santo. Diría, está lleno de algunos espíritus, pero no creo. Yo creo que algo lo posee, pero no es el Espíritu Santo. Amén. ¿Es así o no? Nosotros fallamos en el llamado o fallamos a la hora de parecernos a Esteban o ser llamados así como Esteban por esa razón que podría ser muy sencilla, ¿no? Alguien diría, pero ¿qué tan difícil es dejarse controlar por el Espíritu Santo? Ustedes han comprobado que es difícil, ¿no? ¿Cuántos hemos estado batallando con eso de que no, hoy sí voy a dejar? Es más, yo voy a volar en el Espíritu este día, voy a andar bien tranquilo. Nadie me va a quitar esto, ¿no? Se le atraviesa el primero en el freeway, le corta ahí, y ya dice usted, y este desgraciado, y hasta ahí se le quitó. ¿Cuánto le habrá durado esa llenura del Espíritu Santo que tenía en ese día? Pero sabe, es difícil estar lleno del Espíritu Santo porque tenemos que dejar que nos controle, ¿eh? Una persona estaba viendo yo un corto ahí, un pequeño video, ¿no? Y tenía razón en lo que decía, porque él hablaba acerca de que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en una democracia. Decía. ¿A cuánto le gusta la democracia? Vivimos en uno de los países más demócratas, ¿verdad? En el mundo. Aquí, si a usted, el presidente que está, no le parece, vienen las votaciones y ¿qué pasa? Lo quitan. Las leyes, ¿quién tiene el poder? ¿Quién se supone que tiene el poder aquí? Las personas. Las personas opinan de todo o no. Cuando pasa una ley, cuando dicen algo, usted tiene una opinión y es libre de hacerlo. Aquí se puede opinar en contra del presidente y nadie le va a decir nada o no. Pero sabe, nosotros no somos parte de una democracia de cierta persona, porque nosotros estamos o le pertenecemos o somos parte de quién? De un reino, de que hay un rey, ¿verdad? Pero incluso nosotros algunas veces, decía esta persona, venimos y tenemos nuestra propia opinión en contra de lo que Jesús nos dice a nosotros, ¿o no? Queremos actuar igual que contra los presidentes de aquí. Y decía él, esa es la mentalidad que debemos de cambiar. Que nosotros no pertenecemos a una democracia, sino que a un reino, en el cual el rey dice cómo se hacen las cosas y qué pasa con nosotros. Deberíamos de obedecer, ¿o no? Pero ahí es donde fallamos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que hay una democracia y decimos nosotros, no, pero es que las cosas son así. No, pero es que a mí no me gusta de esa manera que se dice en la Biblia, yo la hago de esta otra manera. Y esa persona nos estaba llevando a eso, ¿no? Pero entonces, ¿quién nos controla de nuevo? ¿Por quién nosotros nos dejamos controlar? ¿Por el Espíritu Santo? Hay un montón de dudas acerca de eso, ¿no? De nuevo, me digo, búsqueme a 7 personas aquí que estén llenos del Espíritu Santo. Y tráiganmelo, señálenmelo. Díganme, estos 7 podrían ser. Y todos, ¿no? Alguien dirá, seré yo, no voy a pensar como algunos, ¿no? Que decían, seré yo, Señor, el que voy a traicionar. Aquí sí todos queríamos decir, seré yo el que estoy lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa, de que nosotros no podemos decir eso, sino que va a ser alguien más, ¿no? Es
como la humildad, ¿sabe? Yo les he hablado de la humildad. El día que usted me diga que usted es humilde, usted va a dejar de serlo. Porque eso es algo que yo no lo puedo decir, amén. Sino que todos los que están alrededor mío son los que van a decir que soy humilde o no. Aparte de eso, mire, era una persona que era controlada por el Espíritu Santo. Muy talentoso. Estaba lleno de poder o no. A la hora de predicar, él lo hacía y lo hacía con poder. Y sabe, la Biblia nos dice que nadie le podría resistir a él. No. ¿Qué más nos dice? Dice que hizo señales y prodigios. Aparte de los apóstoles, en el Nuevo Testamento sabemos que los apóstoles eran los que hacían eso, ¿verdad? Hacían milagros, prodigios, señales. Pero hubieron dos personas más que hacían eso también. Y uno de ellos era Esteban. Esteban y su amigo Felipe. Aparte de los apóstoles, piensen, ¿no? Estaban los 12 ya. Eran los que estaban contando a Pablo. Vendría a ser Pablo también, porque sabemos que también hizo prodigios y milagros, porque era un apóstol. Pero aparte de esos 12, en el Nuevo Testamento nosotros solo encontramos a Esteban y a Felipe. Imagínense usted la clase de personas que eran, que podían hacer eso también. En el verso 9 del capítulo 6, se nos habla de estas personas que estaban disputando con él. Entonces dice, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. También venían unos de la sinagoga de los de Cirene, de la sinagoga de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Una sinagoga era, ustedes saben que el pueblo de Dios fue cautivo, ¿verdad? Fue cautivo muchas veces. Pero entonces cuando ellos no tenían acceso al templo, ese fue el motivo por el cual empezaron a crear sinagogas. Porque ya no tenían acceso, ya no podían ir al templo, entonces empezaron a reunirse en pequeños grupos. De 10 tenían que ser mínimo 10 hombres en una sinagoga. Entonces aquí se nos habla que de las diferentes sinagogas habían venido, estaban reunidos ahí y se habían levantado en contra de Esteban. Ellos querían callarle. En los tiempos de Esteban y en los tiempos de Jesús habían como 480 sinagogas. Eran pequeños grupos, ¿verdad? Pero imagínense los grupos que se habían levantado aquí. Si hubieran sido 10, eran como 30 o 40 personas que estaban en contra de Esteban, debatiendo con él, disputando con él, y dice que no podían con él. No podían resistirlo, no podían debatir con él. Él estaba ganando en toda la discusión. Ahora mire, cuando no pudieron con él, ¿qué hicieron en los siguientes versículos? ¿Alguna vez usted le ha estado ganando algún debate, alguna discusión a alguien? ¿Y qué es lo que empieza? En el versículo 11 al 14, mire, nos dice de la siguiente manera. Entonces, mire, como no eran capaces de ganarle, de resistirlo, de contradecirlo, ¿qué hicieron? Mire lo que hicieron. Sobornaron a uno para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas ¿contra quién? Contra Dios. Y no solo eso, mire, sino que soliviantaron, dice al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y mire qué más hicieron. Fueron capaces, mire, de conseguir testigos falsos en contra de él, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¡Gloria a Dios! Esto es lo que hicieron en contra de él. Vinieron y lo difamaron, contrataron o pagaron o qué sé yo, o pidieron a alguien que testificara en contra de él, y lo hizo.
Mire de lo que lo estaban acusando a él. Lo primero de lo que lo acusaban era de blasfemar contra el Dios Todopoderoso. Lo segundo, lo acusaban de haber blasfemado contra la ley, contra Moisés, perdón. Lo tercero, lo estaban acusando de haber blasfemado contra la ley. Y en cuarto lugar, le estaban acusando de haber blasfemado contra el templo. Y alguien dirá, pero ¿qué tan serio debe ser eso? En el judaísmo, déjeme decirle que es algo muy serio. Si usted no sabe nada del judaísmo, si usted solo ha escuchado pero no tiene una idea, sepa que el judaísmo se resume a estas cosas. El judaísmo se resume a Dios, a Moisés, a la ley y al templo. Eso es lo que es el judaísmo. Entonces, de lo que estaban acusando a Esteban era algo bastante serio, ¿no? Porque habían hablado en contra, decían, de todo lo más sagrado que ellos tenían, decían que Esteban estaba hablando en contra de ellos y que estaba blasfemando. ¿Alguien sabe qué significa blasfemar o alguna vez ha buscado el significado o de qué se trata eso? Porque a veces solo escuchamos palabras pero no sabemos cuál es el verdadero sentido de ellas, ¿no? Pero ¿sabe? Blasfemar no es otra cosa sino que tratar de manera irrespetuosa, restarle importancia o de una manera degradante al referirse a algo. También entre nosotros, en nuestra fe, también existe eso, ¿sabe? Blasfemar también viene a ser asignarle a Satanás el ministerio del Espíritu Santo. O decir que el Espíritu Santo actúa por el poder de Satanás. Y esas son acusaciones serias. ¿Qué es lo que se dice en cuanto a eso? Nosotros sabemos que todos los pecados son perdonados, por eso nos perdonan, con excepción de uno, ¿verdad? Saben que ese pecado no tiene perdón. Por alguna razón, yo no le podría explicar a usted por qué, pero por alguna razón que va más allá de mi conocimiento, más allá de lo que yo pueda entender, Jesucristo les dejó muy claro a ellos, ¿no? A todos los que andaban ahí, todos sus pecados, cualquier pecado que ustedes hayan hecho, les es perdonado, excepto uno, les dice. ¿Cuál es este? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces Esteban estaba en problemas en cuanto al judaísmo aquí. Esteban había sido traído delante del concilio y no era que él sabía que estaba en problemas. Él lo sabía, pero sabe, él actuó de una manera valiente. Él sabía que no estaba haciendo nada malo, ¿no? Esteban ante el concilio, mire, en el 15, entonces dice, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué fue lo que vieron en él? Usted imagínese de la manera como entró esta persona a ese concilio, ¿no? Entró con una mirada muy fija, muy confiado de lo que él estaba haciendo, y no solo eso, sino que todos los demás pensaron que estaban viendo a un ángel. Eso es lo que se nos dice, ¿no? Probablemente habrá sido la misma gloria de Dios reflejada en él, no sabemos, ¿no? Pero ellos, a lo más cercano, decían que esta persona viene como el rostro así como de un ángel. No había, mire, no había tensión en él, no había preocupación en él, no, y quizás su rostro brillaba. Eso es lo que nosotros podemos deducir, ¿no? Él entró a esa corte, pero él estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. No había preocupación en él, no había tensión, nada. Esteban estaba ante el concilio, mire, y sabe, lo que Esteban hizo fue empezar en el capítulo 7, se nos dice esto, mire. El sumo sacerdote dijo entonces, le pregunta, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Mire, Esteban no solo era un buen orador o un buen predicador, no solo sabía expresarse bien, sino que nos damos cuenta en el capítulo 7, cuando leemos todo el capítulo 7, ¿qué deduce usted de Esteban? Que era una persona que se sabía todo el Antiguo Testamento.
Él iba a ir y debatir con ellos, iba a platicar con ellos, sabiéndose todo el Antiguo Testamento y comprobándoles a ellos de que Él no estaba blasfemando en contra de nada, sino que Él les iba a hablar por medio de la palabra, les iba a decir, miren, estas cosas son así, así, así y así, les decía, porque ahí están en la palabra de Dios. En los primeros 16 versículos, miren, en cuanto a la primera acusación, Él les habla de Abraham, les habla de Isaac, de Jacob y de los 12 patriarcas, les dice. Y Él les termina diciendo, todos ellos son hombres de Dios. Y les dice algo más, les dice Él en esos 16 versículos, yo le dice, yo honro al mismo Dios que ustedes honran también, al mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo no estoy hablando nada en contra de Dios, yo no estoy blasfemando en contra de Él, les dice. Después, en el versículo siguiente, en el 17, empieza a hablarle en cuanto a la siguiente acusación que le habían hecho. Habíamos hablado de que primero le acusaron de blasfemar en contra de ¿quién? De Dios. Después, en segundo lugar, le acusaron de blasfemar en contra de ¿quién? De Moisés. Y miren lo que Él les dice en cuanto a Moisés. Pero cuando se acercaba, dice, el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y seguimos en el 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Amén. Y continuamos en el siguiente. Este rey, dice, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y él sigue haciendo un resumen de todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, hasta que llega a Moisés. En el 20 dice, en aquel mismo tiempo nació ¿quién? Y fue agradable a Dios, dice, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Y de ahí le explica todo cómo había sido Moisés, cómo es que había sido usado por Dios. Pero le decía que incluso el mismo pueblo había rechazado a Moisés. Porque ¿qué sabemos? Que al principio no es que lo aceptaron, ¿verdad? No es que dijeron, oh, ahí viene Moisés y nos va a salvar. No. Y es más, después cuando el mismo Moisés los había llevado a la libertad, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo duró la luna de miel, por así decirlo? En la buena relación que tenían con Moisés, ¿cuánto duró? No duró mucho. ¿Qué le dijeron a Moisés después ellos mismos, no? El mismo pueblo, de que ahora lo está acusando a él de blasfemar en contra de Moisés? Le dice, ¿saben qué? Nuestros ancestros, le dice, incluso le renegaban a Moisés. Le decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos has traído a morir aquí? Allá estábamos, ¿qué le decían? Allá estábamos mejor. Entonces, ¿cómo vienen ustedes? Les está diciendo Esteban, hablarme a mí de blasfemar en contra de Moisés, cuando hemos visto en el Antiguo Testamento lo que ustedes han hecho contra Moisés. Y sabe, las personas estaban ahí y decían, ¿quién es este? ¿De dónde salió? ¿Por qué habla así? Pero de nuevo, una persona que está llena del Espíritu Santo, no lo eso, sino que sabía la palabra de Dios. Se la conocía toda. A él no podían venir a refutarle nada porque él conocía el Antiguo Testamento. Amén. En el Éxodo, él les habló del Éxodo, les habló del peregrinaje, les habló de Moisés, de cómo lo rechazaron, ¿no? Y el mismo Moisés que recibió la asignación de Dios, les dice. En el versículo 37 del capítulo 7, nos dice de la siguiente manera, mire, este Moisés, le dice, es el que dijo a los hijos de Israel que profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, él oiréis. ¿Y a quién se estaba refiriendo Moisés cuando estaba diciendo esas palabras ahí? Se estaba refiriendo a Jesús. Y eso es lo que Esteban les estaba diciendo al concilio. Miren, este Moisés del que ustedes me acusan de estar blasfemando, él lo dijo antes que yo, le dice. Mire, vengan y vean el Antiguo Testamento. Él nos habló de Jesucristo antes. Esteban anuncia que Jesús es la respuesta a ¿qué? A lo que Moisés dijo.
Él viene y le dice, lo que Moisés nos dijo en aquel entonces está aquí, ahora vino. ¿Y qué hicieron ustedes con él? Le mataron, lo rechazaron. Eso les estaba diciendo Esteban. Yo no les estoy trayendo nada nuevo, no. Les estoy hablando de lo que en el Antiguo Testamento ha venido. Y la respuesta de todo el Antiguo Testamento, ¿quién es? ¿Es Jesús o no? Así es. Eso les estaba diciendo a él. ¿Cuál era la tercera acusación que hacían en contra de él? Habían acusado en contra de Dios, no de blasfemar en contra de Dios. Después le estaban acusando de blasfemar en contra de Moisés. Y en tercer lugar le acusaban de blasfemar en contra de la ley, ¿o no? Eso le decían, tú has blasfemado en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra de la ley. Y él viene y en el versículo 39 le dice esto, mire. En el versículo 39 le dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones ¿qué hicieron? Se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, dice. ¿Y qué hicieron ellos entonces? Hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué le dice? Ustedes son los que han blasfemado en contra de nuestra ley, en contra de la ley de Dios. Y ahora me vienen a acusar a mí, le dice Esteban, de ser yo un blasfemo, cuando ustedes mismos hicieron todo esto, cuando les fue dada la ley. Eso es lo que ellos habían hecho en contra de la ley, ¿o no? Cuando les fue dada la ley, ¿qué hicieron? Hicieron todo esto. Es más, Moisés enojado, ¿qué hizo con la ley? Dios, ¿no? Enojado al ver todo lo que el pueblo de Dios había hecho mientras él estaba hablando con Dios, consiguiéndole la ley, se enojó y la rompió. En cuarto lugar, miren, lo estaban acusando de blasfemar en cuanto al templo. ¿Cuántos saben la importancia del templo en el Antiguo Testamento? O en el judaísmo mismo. ¿Saben? En el verso 44 nos dice, tuvieron, dice, nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ellos lo hicieron, ¿no? Vinieron y hicieron el templo. Pero ¿saben a lo que habían llegado los judíos en esta etapa donde está Esteban y donde estaba Jesús? ¿Saben que a Jesús también lo buscaron y lo querían matar por una de las razones cuáles era? Porque Él les había dicho eso. Él les había dicho que en 3 días era capaz de destruir el templo, ¿no? Y Él les hablaba de que el templo no era importante. Entonces, mire, lo que el judaísmo había hecho era de que había hecho el templo más importante que Dios mismo. Si usted quiere encontrar, mire, a buenos cristianos, usted vaya a una iglesia. Vaya a una iglesia y usted se va a dar cuenta de que nosotros aquí no quebramos ni un plato. Aquí no se mueve ni una mosca, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también estamos igual que los judíos, ¿saben? Nosotros le hemos dado un lugar a estas 4 paredes más importante que Jesús en nuestra vida. Porque pensamos que la única conexión que tenemos con Jesús es aquí. Y es los domingos por 2 horas, pero después la conexión se pierde, ¿o no? Vaya y búsquelos allá afuera y véanlos allá afuera, y ahí ya no va a encontrar buenos cristianos, ¿eh? Ya no van a ser tan buenos como los que usted ve aquí. Aquí yo le pido 7 y es capaz de darme más, pero si anda un momento con ellos, si usted convive con ellos, van a empezar a bajar ese número, ¿eh? Porque sabe, al igual que los judíos habían hecho con el templo, nosotros de las diferentes iglesias alrededor del mundo le hemos dado una importancia más grande que nuestra relación con Jesús. Eso ha pasado. Entonces, mire, el judaísmo los había cegado de tal manera que no se podía hablar en contra del templo. Es más, el templo era más sagrado que Dios mismo. Ellos saben lo que decían, que la presencia de Dios solo podía estar en el templo. Que no había lugar para la presencia de Dios en ningún otro lugar. Pero ¿cuántos sabemos que el mismo Dios que anda con nosotros aquí también va donde nosotros vamos? ¿O no viene el Espíritu Santo con nosotros también? Entonces este lugar no es tan importante como usted cree, ¿sabe?
Y vamos a tener que empezar a portarnos bien más allá de estas cuatro paredes. Porque estas cuatro paredes no son más importantes que nuestra relación con Jesús. No. Pero ellos habían hecho esto. Y Esteban les estaba hablando de eso también. Les dicen, este templo no es más importante que nuestro Dios, les dice. Pero ustedes lo han hecho. El cual dice, mire, el 45, recibido a su vez por nuestros padres, los introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres a los días de David. Y él le sigue hablando de todo esto. Pero en el del 48 al 50, usted nota que en esos versículos está él recitando a alguien más, ¿o no? Está recitando a uno de los profetas del Antiguo Testamento, ¿o no? El cual dice, miren, en el versículo 49, ¿qué nos dice? Versículo 49 del capítulo 7 de Hechos, ¿qué nos dice? El cielo, dice, es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y mire la pregunta, ¿qué casa, dice, me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? El 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Dice. Esteban les está recitando al profeta Isaías. Les está diciendo, miren, el mismo profeta Isaías nos dijo de que no existe nada que pueda sostener la presencia de Dios. Miren, no hay un templo que nosotros pudiésemos hacer que vaya a ser tan agradable a Él o que lo haga santo ese templo. No, les dice, nosotros hemos perdido el enfoque de nuestra vida. Y a veces de nuevo eso nos pasa a nosotros, ¿sabes? Porque nosotros pensamos que la iglesia es lo más importante que hay. Yo no les digo con esto de que alguien va a pensar, oh, si la iglesia no es importante, entonces ya no voy a ir. No, nosotros nuestro deber es congregarnos, ¿verdad? Pero mire, la importancia no es de que solo va a ser aquí, porque aquí nosotros nos derramamos, lloramos, venimos y oramos, estamos en la presencia de Dios, pero por alguna razón en el camino, cuando vamos allá afuera, nos desconectamos de Dios, ¿no es así? No soy el único al que le ha pasado eso. Perdemos esa conexión, porque al igual que en el judaísmo, miren, nosotros hemos hecho de estas cuatro paredes más importantes que nuestra relación misma con Jesús. Porque nuestra relación con Jesús, yo ya les he dicho que vamos allá de esa puerta, ¿o no? Entonces él estaba diciendo todo esto. A ese templo del que ustedes me están hablando de que yo blasfemo, le digo, no es tan importante como ustedes creen, no. Jesucristo vino y ustedes quisieron, lo mataron porque hablaba en contra del templo. Una de las partes, él hablaba en contra de esto. Nosotros, mire, o en el judaísmo habían elevado el templo más alto que Dios. Para ellos el templo estaba aquí y después Dios quizás venía a estar aquí y el Hijo de Dios menos porque no creían en Él, amén. No creyeron en el Hijo de Dios. En los versículos del 51 al 53 encontramos a Esteban, mire, diciéndole esto. Duros, le dice, de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros, le dice, resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así ustedes también lo hacen, así también vosotros, le dice. También le recuerda, mire, de cómo, a cuál le dice, a cuál de los profetas ustedes no persiguieron, o nuestros padres, a cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres. Y no solo los persiguieron, sino que también les mataron. A los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, les dice. Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, ¿y qué más? No la guardaste, les dice. Nosotros encontramos aquí a una persona muy valiente, ¿no? Porque para pararse enfrente del concilio y decirle todas estas cosas, tenía que ser una persona muy valiente para decirle sus verdades, ¿no? Y eso era él. Y miren la acusación grave, ellos lo estaban acusando de cosas graves a él, pero miren lo que él les acusa a ellos. ¿De qué les está acusando él a ellos? Les acusa de resistirse al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Saben? De alguna manera nosotros también nos hemos resistido al Espíritu Santo, ¿o no?
todo lo bueno que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, a donde nos quiere guiar. ¿Cuántas veces nos hemos resistido a Él? Muchas veces nos hemos resistido. Aquí Esteban les estaba acusando, mire, de haber rechazado a Jesús, al Mesías. Incluso les llegó a acusar de quebrantar la ley. ¿Y qué más sabemos en cuanto a Esteban? Ya sabemos, ¿verdad?, que él fue el primer diácono. Pero ¿sabe? Hay algo más en cuanto a él. ¿Qué más se conoce de Esteban? ¿Alguien sabe algo más de Esteban cuando le hablan de Esteban? De la Biblia. Hay un gran detalle, ¿sabe? Él fue el primero en morir por la causa del Evangelio. Él fue el primero en morir por Jesús, por predicar a Jesús. Él fue el primer mártir. ¿Qué significa mártir? ¿Sabe? Un mártir es aquella persona que muere por aferrarse a su creencia, por no cambiar su opinión. Y eso fue lo que pasó con él, amén. Él dio su vida. ¿Sabe? Ser un mártir es dar la vida por lo que uno cree. Aquí yo no creo que alguno de nosotros nos va a llegar a pedir eso, pero en otros lugares sí. En otros lugares de este mundo, algunos han muerto por eso, porque no quisieron negar su fe, porque siguieron hablando de Jesús. En el versículo 54, mire lo que sucedió. Entonces nos dice que oyendo estas cosas, ¿qué pasaba con ellos? Estaban enfurecidos. Estaban tan furiosos. ¿No le ha pasado alguna vez a usted eso? ¿O solo a mí me ha pasado? Yo me he enojado de manera que mejor empiezo a apretar mis dientes bien fuerte. Empiezan a crujir mis dientes, ¿no? Así estaban ellos. Estaban enojados hasta ese punto con él, ¿me entiendes? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sabe? Hay otras versiones diferentes a la Reina Valera que hablan de que Jesús estaba de pie. La Nueva Versión Internacional y unas otras que yo he leído, permítame buscarla y leerla, nos dice esto en el versículo 55 de la Nueva Traducción Viviente. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Miren lo impactante que es de que el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, estaba de pie esperando a su primer mártir. Se puso de pie porque él estaba viendo una vida, esa vida que él quiere en todos nosotros, y estaba viendo cómo la iba a perder uno de sus mejores soldados, por así decirlo. Y sabe, hay personas que se ponen de pie cuando van a ir a ver a un juez, a ver a un rey, cuando alguien importante está, ¿no? Pero imagina lo poderoso de que nuestro Señor Jesús haya estado de pie cuando él estaba muriendo. Es como si lo iba a recibir, estaba listo para recibirle. Así de impactante era la vida de Esteban, que había hecho que Jesús se pusiera de pie, amén. En el 55, bueno, leímos el 55, el 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, dijo, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Más locos se pusieron, ¿no? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Más adelante, alguna vez hablaremos de todo esto, pero ¿sabe? Y apedreaban, dice, a Esteban. ¿Y qué hacía Esteban mientras lo estaban apedreando? Invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, y mire lo que dijo.
Eso es lo que nosotros hacemos cuando hablan de nosotros, ¿verdad? Nuestros hermanos. Cuando nos ofenden, cuando tenemos alguna diferencia, esto mismo hacemos nosotros, ¿verdad? Que estaba viendo Esteban aquí, mientras le estaban matando. A él no estaban hablando en contra de él, no habían creado un chisme, una calumnia, no le habían visto mal, no lo habían saludado, sino que estaban haciendo con él, lo estaban apedreando. Miren, mientras las piedras pegaban en su cabeza, mientras las piedras abrían su piel, rompían sus costillas, quebraban sus huesos, ¿qué fue lo que dijo él? Señor le dijo, no les tomes en cuenta este pecado, les dijo. Y habiendo esto, ¿qué hizo? Durmió como dormiremos muchos de nosotros, amén, para esperar la venida de nuestro Señor. Porque eso es lo que los cristianos hacemos. Nosotros no morimos, sino que dormimos. Se taparon los oídos y le mataron, mire. Vaya conmigo a Apocalipsis 2:10. Esto es lo que se nos dice, mira, a nosotros. No temas ni nada, dice, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, dice, para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. ¿Y qué es lo que se nos pide a nosotros? Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe que el nombre de Esteban proviene del nombre griego Estéfanos? La palabra Estéfanos significa la corona de la victoria, la corona del que ha vencido. Yo no sé si usted alguna vez vio en algunas olimpiadas de antes, en lugar de medalla le ponían una corona. Entonces la palabra Esteban o el nombre Esteban, proveniente de la palabra griega Estéfano, significa esto, mire, significa esa corona que nosotros vamos a obtener un día. Esteban, mire, es la corona del vencedor. Y ahora alguien preguntará, ¿por qué Esteban es tan importante, no? Hace un rato leímos que los vestidos o las ropas habían sido puestas, ¿no? Al pie de alguien. ¿Sabe? Había alguien que es muy importante para el Evangelio de Cristo, alguien que después de Jesús quizás es la persona más importante en cuanto al Evangelio, que estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba siendo testigo de lo que estaba pasando con Esteban. ¿Quién era ese alguien? El apóstol Pablo. ¿Sabe? El apóstol Pablo no se le olvidó todo lo que él vio ese día. Y no solo eso, mire, sino que 25 años después, el mismo apóstol Pablo habla de esto. Imagínense cuánto tiempo pasó. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 22. Capítulo 22 de Hechos, verso 20, mire, aquí el apóstol Pablo, empezaremos desde el 27. Pablo es enviado a los gentiles, nos dice. Y me aconteció, dice Pablo, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le di que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Estamos hablando de 25 años después de lo que había pasado con Esteban. Pablo está diciendo estas palabras. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y mire, aquí habla de él. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, dice Pablo, yo mismo también estaba presente. Y no solo estaba presente él, sino que dice, yo consentía en su muerte, dice. Y guardaba la ropa de los que hacían ¿qué? De los que estaban matando a Esteban, él les estaba cuidando la ropa a ellos. Para que no se la llenaran de sangre o para que no la ensuciaran, qué sé yo. Pero él se las estaba cuidando. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos
a los gentiles. Ahora mire la importancia de una vida, porque esa vida de Esteban fue capaz de producir un impacto en la vida de Pablo, quien no solo había oído de Jesús, sino que había visto cómo uno de sus seguidores había sido el primero en morir por él. Él lo vio y le causó tanto impacto, porque alguien dirá, qué importante es mi vida o cómo yo me manejo. Las personas lo van a estar viendo. Alguna vez a alguien más le van a hablar de Jesús y va a decir, yo conozco a un seguidor de Jesús, y sí, es todo lo que dicen de él, es todo lo que dicen que Jesús hace en las personas, yo lo he visto en esa persona. Alguna vez alguien se va a acordar de nosotros, un tiempo después, pero también si no somos un buen testimonio, ¿de qué va a servir? ¿No? Es más, eso le va a servir para que no vengan a Jesús. Pero no, estaba diciendo que había sido testigo y cómplice, que vio cómo Esteban enfrentaba valiente la muerte por Cristo, decíamos 25 años antes. Y sabe, muchos dicen de los que estudian la Biblia y de los que saben, que quizás sin Esteban no hubiera habido un Pablo. Ellos llegan a decir que fue tan impactante la vida de Esteban y lo que causó en el apóstol Pablo, que quizás si no hubiera pasado eso, quizás no hubiéramos tenido el gran apóstol Pablo, porque se necesita a veces tener una vida, ¿no? Tener un buen testimonio del cual observar y del cual motivarse alguna vez. Pero sabe, la vida de Esteban a veces nos motiva, pero también la mayoría de las veces, mire, nos llena de tristeza, porque nosotros estamos lejos de vivir como Esteban, ¿no? Estamos tan lejos y eso nos debería de causar tristeza y nos debería de motivar, ¿sabe? Para poder ser un poquito como Esteban. Porque algunas veces, ¿sabe? En los 15 años que yo llevo en el Evangelio, yo he visto un montón de personas que quieren ser como Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista solo había uno y él tenía una misión muy específica. Pero algunos quieren andar gritando como él y diciéndole generación de todas las personas. Después he encontrado a muchos que quieren ser como Pedro, que quieren andar con una espada desenvainada cortándole la oreja a medio mundo. Pero, ¿sabes? Me ha costado a mí encontrar personas que quieran ser como Esteban. He encontrado algunos ejemplos y he visto esto es lo más parecido a Esteban, quizás, digo yo. Pero no he escuchado a alguien que diga, yo quiero ser como Esteban. Yo quiero vivir así como él. Y es que él no era enviado allá afuera, no cantaba, no era un predicador muy reconocido, porque a veces eso es lo que uno quiere, ¿no? Uno dice, no, si yo voy a compartir el testimonio tengo que ir muy lejos. Y no se lo compartimos a los que están ahí alrededor nuestro. No somos capaces, ¿no? Entonces, mire, la muerte de Esteban, ¿sabe qué más hizo? Impulsó a la iglesia. Porque sí sabemos cuál era el mandamiento que se les había dado, ¿no? O la nueva asignación para ellos. ¿Qué se les había dicho? ¿A dónde? Primero en Jerusalén, después en Samaria, después allá más lejos. Pero sabe, la iglesia se había quedado en Jerusalén. ¿Y qué pasó después de la muerte de Esteban? Vino una persecución como no la hubo. Solo los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero todos los demás se fueron lejos. ¿Y sabe qué hicieron? Empezaron a hablarles a todos de Jesús. Muchas veces nosotros vamos a tener o vamos a necesitar pasar por estas circunstancias así en la vida, bien trágicas, bien duras, ¿no? Para despertar de alguna manera, para ir y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque a veces Dios nos está esperando, ¿no? Y por las buenas, pero algunas veces también va a jalar la oreja de alguna manera, nos va a decir, ve a hacer lo que yo te he mandado a hacer, o no es así. Seguimos en Hechos. Ahora vamos a pasar al capítulo 8. Que es de lo que yo les acabo de hablar, miren qué pasó con la iglesia. Y Saulo, dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo ¿qué? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos, se nos dice, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
Mira lo que hacía el apóstol Pablo antes de su conversión, ¿no? Asolaba a la iglesia, dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿y qué hacían? Anunciaban el evangelio. Y esto es lo que nosotros hemos sido llamados, ¿o no? Si no lo hacemos de una manera, decíamos que Dios va a encontrar otra manera para que lo hagamos, ¿no? A veces nosotros en este país nos acomodamos, ¿sabes? En este país es fácil acomodarse, no solo socialmente, sino también en cuanto a nuestra fe, porque aquí todos nosotros lo tenemos más fácil, ¿sabes? Pero alguna vez nuestra fe va a ser exigida, ¿sabes? Va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a tener que ser valientes. Y quizás no se nos va a pedir ser valientes en la muerte, pero ¿sabe? Nosotros necesitamos valentía, ¿para qué? Para vivir. ¿Sabe que para vivir una vida conforme a lo que Cristo quiere de nosotros se necesita ser valiente, verdad? Porque el mundo tiene una manera de hablar, ¿verdad? Y para ser valientes nosotros tenemos que dejar de hablar como habla el mundo. Dejar de hacer un montón de cosas que hace el mundo también. ¿Sabe la valentía que se necesita para eso? Porque fácil es hablar como habla el mundo, andar como anda el mundo, pero para ir y ser la diferencia, para seguir a Jesús, se necesita de mucha valentía. Porque usted va a tener que dejar de hablar como hablan todos. Lo van a ver raro, lo van a señalar. Un negocio chueco al cual lo invitan, usted va a tener que ser muy valiente para abstenerse de eso, ¿o no? Si alguien por ahí coquetea con usted cree que no se necesita valentía para decir que no? Sean varones o hombres, ¿no? Perdón, varones o hembras. Se necesita ser muy valiente. Nosotros vamos a necesitar valentía para ser cristianos en esta tierra. No tanto, quizás no para morir como Esteban, pero para vivir como un siervo de Jesús vamos a tener que ser valientes. Muy valientes. Y es más, cada día va peor la cosa, ¿no? Porque va a ser valiente usted para oponerse a lo que su hijo le están enseñando en la escuela, ¿no? Para que el día de mañana su hijo llegue con una idea, usted va a tener que ser muy valiente y decirle, mira, nosotros los hijos de Dios no practicamos esas cosas. Nosotros vivimos de esta manera. Esta es la manera como nosotros vivimos. ¿Se necesita valentía para eso? Sí, necesita ser muy valiente. Porque ahora, mire, a nosotros nos tildan de anticuados, ¿no? Nosotros estamos en contra del sistema porque el sistema va para un lado y nosotros vamos para otro. ¿O no es así? A la iglesia se le tilda de muchas cosas y algunas veces nosotros somos culpables de ellos, pero se le va tildando de ser una iglesia anticuada, de estar en contra de lo moderno, ¿no? De todo lo que viene. Pero es ahí donde nosotros vamos a ver la vida de Esteban, ¿no? Y de muchas otras personas que también terminaron muriendo por la causa de Cristo. Porque él fue el primero, pero después de él han habido muchos más mártires, personas que entregaron su vida por seguir creyendo en Jesús. Y más tarde que temprano también va a llegar, ¿no? Va a llegar el momento en el cual van a decir, ustedes cristianos, si quieren seguir bajo este sistema, van a tener que empezar a renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, van a tener que empezar a casar a personas del mismo sexo en su iglesia. Van a tener que aceptar todo esto que nosotros les estamos diciendo. Sus baños van a tener que empezar a ser usados por los dos géneros, o no va a haber ningún género. Dejen de llamar a los hombres como hombres, las mujeres ya no les llaman mujeres. Eso es lo que está pasando en el mundo. La gente acusa, si usted le llama hombre a alguien y él no se considera hombre, lo puede llevar a juicio por andarse equivocando de género. Y eso no es nada nuevo, ¿no? Y a esas cosas es a las que la iglesia se va a ir enfrentando cada día más. Nos van a ir presionando cada día. Y es ahí donde ¿qué? Vamos a necesitar la valentía que tenía Esteban. Vamos a necesitar ser llenos del Espíritu
Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo como Él lo era, ¿o no? Sí, es ahí donde vamos a necesitar todo eso. Y eso es lo que Jesús nos está recordando este día, amén. Por muy acomodado que estemos, ¿saben qué? Las cosas van a cambiar. No van a ser fáciles siempre, amén. Eso es lo que Jesús nos trajo en este día. Y agradecemos la oportunidad que Él nos ha dado de escuchar su palabra, su consejo, amén. Antes de finalizar aquí hay un par de oraciones que me pidieron hacer. Y una de ellas vamos a aprovechar a hacer las dos juntas. Una de ellas es por nuestro hermano David Torres, quien va a viajar. Y la otra persona por la que estaremos orando es la esposa de nuestro hermano Napoleón, quien estuvo cumpliendo años. Si puedan acompañarnos aquí al frente, por favor. Y hermanos la acompañan y hermanas también nos pueden acompañar a ella.